Muy buenas noches, estimados maestros, estimadas maestras. Primera parte de esta exposición es casuística en las evaluaciones docentes. He incorporado más estrategias, he incorporado algunos análisis y algunas reflexiones que los maestros de ascenso han estado planteando durante estas semanas. Es muy importante que ustedes planteen sus preguntas, que ustedes formulen sus dudas, porque así se va enriqueciendo mucho más el material. Los que ya conocen la forma en la que trabajo, pues yo siempre voy mejorando los materiales en función a sus preguntas, a sus dudas o tal vez alguna inquietud. Vamos a volver a grabar este video de casuística en las evaluaciones docentes y cuando requieran levantan la manito y podemos participar con el audio activo. En esta primera parte, que van a ser algo de 17 diapositivas, vamos a ver las estrategias generales y también algunas particularidades de las preguntas en esta casuística rumbo a esta prueba de ascenso, ¿no? Entonces, estas estrategias que surgieron para el nombramiento, que se fueron mejorando con los docentes de nombramiento, vamos a enriquecerlas más y vamos a llegar a unos análisis más certeros gracias a los aportes de los maestros de ascenso, ¿no? Entonces vamos con 17 diapositivas para poder explicar esta estrategia, ¿no? Eso lo pueden complementar con el libro que algunos ya van adquiriendo. Sí, este material lo acabo de mejorar hace unos minutos. Recuerden que siempre voy apuntando lo que ustedes preguntan o voy apuntando. El material lo voy a compartir apenas termine. Como ya estoy grabando, no puedo minimizar para pasar por el WhatsApp. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a lo siguiente. A menos que abra el WhatsApp en la otra máquina y de ahí lo comparta. ¿Ya? Primero, siempre hay una pregunta, siempre formulan esta preguntita sobre el temario de nombramiento y el temario de ascenso. Incluso hay un video donde se explica en 15 minutos la comparación que hay entre estos temarios. La única diferencia que hay entre estos temarios es que en el de ascenso, acá está el ascenso, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. A ver, vamos a encontrar lo siguiente. Ya está, maestro. Me pidió el PDF, ahí está el nuevo PDF, ¿ya? Muy bien, igual lo voy a enviar, ¿no? Ahora sí, muy bien, vamos a cerrar las redes sociales para que no haya distracción y vamos a fijarnos que el único elemento que se diferencia entre nombramiento y ascenso es este aspecto de planificación pedagógica, ¿ya? De ahí todo lo demás está igual. Y eso lo pueden corroborar en la página de evaluación docente, ¿no? Donde está el cronograma, donde están los locales donde van a rendir examen y también cada una de las fases del examen de nombramiento y ascenso. Ahora sí, vamos con los pasos o los consejos que nosotros hemos dado a lo largo de todo el curso, pero que se han ido mejorando gracias a sus reflexiones, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les agradezco cuando hay preguntas o hay algunas dudas, porque vamos mejorando más la estrategia. Recuerden que en una casuística tenemos elementos, tenemos partes. Tenemos la situación, el antecedente y la pregunta. A ver, pero acá, ¿a qué nos referiremos con esto? Primero nos referimos a situación, a el elemento que está fuera de la pregunta. Es decir, la pregunta está acá, en esta captura de pantalla es una pregunta 55, pero acá hay una situación. Y esta situación se utiliza para dos preguntas. De acuerdo al nivel, inicial, primaria o secundaria, o de acuerdo a la especialidad, va a haber situaciones que abarcan hasta 5 o hasta 6 preguntas, ¿ah? ¿Cuál es el problema? El problema está que nosotros, por cuestión de tiempo, la mayoría lo que hace es leer rápidamente la situación, no resalta, no subraya nada y de frente se van las preguntas. ¿Y qué tal si en las preguntas hay una palabrita que hace la diferencia? Pero para eso necesitas la información del contexto. Entonces nos vamos a dar cuenta que es importante subrayar lo que nos provee la situación. Esta situación entonces se puede emplear para 1, 2, 3, 4 preguntas y el consejo consiste en releer rápidamente la situación antes de contestar cada pregunta. Muy bien. Ahora, entonces acá en esta situación lo que debemos hacer es
marcar las palabras clave, ubicar, por ejemplo, a qué grado es, o en inicial, cuántos años, ¿no? 2, 3, 4, 5 años. También hay que ver de repente el contexto, si es un proyecto de investigación, si es una unidad de aprendizaje, debemos marcar las palabras clave y recuerden que en la mayoría de veces tenemos textos pequeños y para ello tenemos que aplicar estrategias de comprensión de lectura. En este caso, este texto es un texto expositivo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, de todas maneras tenemos que aplicar estrategias de comprensión de lectura. Muy bien. Esa era la situación. Ahora vamos con el antecedente. Pero para ello vamos a ampliar un poco la vista. A ver, vamos a ampliar ahora sí. La pregunta empieza acá, con el número, ¿no? Este es el ítem 57. Pero nosotros le llamamos pregunta exactamente a lo que está encerrado entre signos de interrogación. Dentro de esta pregunta que está encerrada entre signos de interrogación, dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? Una consulta, ¿está clara la pregunta? O sea, ¿sabemos cuál es el propósito? ¿Qué me dicen? ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro del propósito? ¿El propósito está dentro de la pregunta? A ver. No, ya, perfecto. No, ya está, perfecto. Para ello nosotros recurrimos al antecedente. ¿Qué es el antecedente? Ahí lo he puesto con flechitas. Es esta oración que va a ubicarse antes de la interrogación. El docente interrumpe a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen sobre su comentario. Entonces, ese es el antecedente. Tenemos que leer el antecedente para poder comprender. He visto algunas capacitaciones, hay algunos profesores que aconsejan, no, de frente vete a la pregunta, de frente queda el caso, ¿no? Método DAR o método tal, método auge. Entonces, no, consiste en leer la pregunta y marcar las palabras clave, porque estas palabras clave nos van a permitir a nosotros descartar. Ahora, vuelvo en la parte inferior. Dentro de la pregunta, es decir, dentro de los signos de interrogación, se encuentra el propósito, porque acá nos pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? ¿Se encuentra o no se encuentra el propósito? Tienen audios, ¿ah? Y es reflexión lo que estamos haciendo. Ajá. No, profesor. Muy bien, no, sí o no, no. Entonces hay que fijarnos el antecedente. El docente espera que Fabiana concluya su exposición para resaltar los aspectos mejor logrados respecto a la coherencia de su texto oral. Ajá. Entonces nos hemos dado cuenta de lo siguiente. El antecedente es la información importante que nos da la casuística y aparece antes de la pregunta y permite orientarlo o direccionarlo. Pero ¿qué pasa? Muchos lo leen rápido o le ignoran. ¿Por qué? Para ganar tiempo, dicen, ¿no? Pero hay que centrarnos en el antecedente y luego complementar con lo que está en los signos de interrogación. Pero no podemos saltearnos este antecedente porque si no, no vamos a tener una idea clara de qué es lo que nos pide la casuística. Entonces ya tenemos la situación, el antecedente, ahora viene la pregunta. Y en la pregunta hubo un maestro, ¿no? No me acuerdo el nombre del maestro. Hay muchos maestros que se están incorporando. Pero me acuerdo que el maestro me dijo, profesor, ¿y cuál es el que en la pregunta a veces viene más, a veces dice no? El maestro creo que se incorporó recién hace 2 semanas. Este tema lo hemos expuesto hace un mes. En la pregunta ya hemos hecho un análisis de cada tipo de pregunta y nos hemos dado cuenta que desde el 2018 en los cuadernillos de nombramiento de ascenso aparece en negrita y subrayado los elementos conocidos como el más, el menos y el no. Ahora, cuando tenemos el más, es perfecto, porque acá nos dice cuál es la más adecuada. Fácil. Vamos a descartar las que son inadecuadas y buscamos la más adecuada y así está la respuesta. Esa es la lógica que nos pide esa casuística. Pero ahora yo les pregunto, tienen el chat o el micro abierto, ¿qué pasa cuando tenemos un menos o un no? ¿Qué pasa cuando tenemos un menos o un no? ¿O qué ha pasado? Porque no es la primera clase que tenemos, ¿eh? Ese es el repaso final ya. Vamos.
¿Nunca han visto un ejercicio con menos o con no? ¿Nunca han fallado? Sí. ¿Qué sucede con el menos o con el no? ¿Qué pasa? Eliminamos las que son verdaderas, las que tienen relación. Claro, las adecuadas, las buenas, ¿no? Muy bien. Las que tienen retroalimentación por descubrimiento, esas las eliminamos. Eliminamos aquellas donde el estudiante participa más, porque se invierte en las estrategias, se invierte la estructura. Menos o no, entonces ahí vamos a eliminar las que son buenas. A veces nos olvidamos que hay un menos o un no en la pregunta y marcamos, estamos distraídos. ¿No les ha pasado? Cuando hemos resuelto los casos, cuando hubo un menos o con un no, tal vez por distracción, no se tocaron el timbre, llamó a alguien del colegio y perdemos la hilación, ¿no? Y olvidamos que es de un no o un menos, y cuando regresamos marcamos y marcamos de forma inadecuada. Esto en casa. Pero en el examen no tienen que perder esa perspectiva, que con el menos o con el no hay que tener mucho cuidado porque ahí se invierten las estrategias, se invierte el caso. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros nos hemos fijado, ¿no? Esta pregunta va después del antecedente y con estas palabritas clave que nosotros vamos marcando en las mismas preguntas, nos va a ayudar a descartar. Y es importante marcar las palabras clave en las alternativas porque si no, no sabemos cómo descartar y no sabemos cómo diferenciar las alternativas. Entonces, vamos con el segundo paso o consejo. Vamos a leer cada alternativa y vamos a subrayar las palabras clave. Pero ¿cuáles son las palabras clave? Son las palabras distintivas, son las palabras diferentes de cada alternativa. Y lo que vamos a hacer por lo general es, maestro de ascenso y también algunos maestros de nombramiento. En el caso de los exámenes, ¿a partir de qué año ya tenemos 3 alternativas? A ver, si es que han revisado sus cuadernillos. ¿A partir de qué año tenemos 3 alternativas? ¿No han visto sus cuadernillos? ¿No tienen acceso al Google Drive? 2019. 2019 ya había 3, Pero desde 2018 en nombramiento ya había 3. Y en el 2017 en ascenso ya había 3. ¿Ya? Esa es la aclaración. Muy bien. En ascenso, a partir de los exámenes de ascenso 2017, ya hay 3. Y en nombramiento a partir de 2018. Ahí tenemos 3 alternativas y ya no tenemos 4. Muy bien, han estado revisando sus cuadernillos. Perfecto, ya. Ahora, cuando tú tienes 3 alternativas, fácil, pues elimina una y quedan 2. Entonces mantenemos 2 alternativas. Ahora, yo no te digo que la que siempre se elimina sea la sea o la última. Vamos a encontrar casos en que se elimina la primera o se elimina la segunda. No hay un patrón fijo, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar que las alternativas, mientras más extensas, más problemas nos van a dar. Pero a la vez, en las alternativas, mientras más extensas, vamos a encontrar una estructura o una lógica, ¿no? Entonces nos vamos a fijar lo siguiente. A ver. Muy bien. A ver, en la alternativa, ¿cuál es su estructura o su lógica? ¿Cuántas partes hay en la alternativa A? O lo aumento un poco más el tamaño. A ver, o aumento un poquito más el tamaño. Ya, ahí está. ¿Cuántas partes hay en la A? Les ayudo. Ya. 3. 4. La pregunta, ¿no? Después acá una afirmación termina con el punto. Después acá termina con el punto. 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 partecitas. ¿Y en la B? 3. 3. O sea que en este caso, esta casuística tiene alternativas con distinta cantidad de estructura. ¿Ya? ¿Y en la C? 3. 3. Recuerden que una pregunta se está cerrando acá y inicia otra. Y hemos visto ya en varios casos, ya sea en general o en especialidad, que hay preguntas que pueden determinar que se elimina una alternativa. Hay preguntas buenas y hay preguntas malas. Si hay una pregunta mala en una alternativa, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, recuerden, mientras las alternativas son extensas, tenemos más posibilidad de encontrar su estructura o su lógica. Ya está, paso 2. Paso 3.
Paso 3. Ah, acá he mejorado, acá he aumentado algo más. Por eso es que he mandado el material recientemente. Vamos a discriminar alternativas. ¿Cómo es un distractor menor? Un distractor menor es fácil de eliminar. ¿Por qué? Porque su elemento malo está al ojo. Imagina que es un caso de convivencia, de resolución de conflictos, y que el maestro hace la voz. Ah, se elimina rápidamente, ¿no? O imagina que es un caso también de convivencia democrática y que una alternativa tenga la palabra sanciona. Ah, se va rápidamente, ya. Por eso le llamamos distractores menores, porque tiene una palabra, una estructura mala, por una palabra inadecuada, y es fácil de eliminar. Ya, perfecto, es fácil de eliminar. Pero, después de eso, a ver, los audios, sobre todo si hay ruido externo. Preguntar no hay problema, pero cuando hay ruido externo, ahí comienza el problemita. Muy bien, entonces nos vamos a fijar lo siguiente, ¿no? Los distractores menores los vamos eliminando. Muy bien. Ajá, porque si marco amarillo pueden pensar que es la respuesta. Ahora, nos quedan dos, respuesta correcta y distractor mayor. ¿Por qué le pongo distractor mayor? Porque aparentemente no tiene nada malo, ¿eh? Aparentemente. Y por ahí nos engaña. Uy, profesor, no vi esa palabra. Uy, no me fijé. Ya, ahí viene el problema. Por eso que cuando salen del examen y comentan con otro colega, un conocido, y dicen, oye, ¿hiciste la pregunta 32? Sí, la respuesta es la... A ver, vamos a jugar con que esto es A, B, C, D, ¿no? Ya, la respuesta es la D. No, pero en la D decía la palabra sanciona o que se pidan disculpas, se eliminaba. ¿Verdad? ¿No? Uy, uy, uy. Ahí la respuesta era la C, pero no era la D. Ah, es que a veces nos dejamos engañar por este distractor mayor. ¿Cuál es la lógica o cuáles son los pasos que nosotros hacemos? Muchas veces, cuando estamos en la práctica, hay maestros que leemos el ejercicio y dicen, la respuesta es la C, la respuesta es la B, ¿no? Pero no van eliminando. Yo creo que estos maestros ya tienen práctica y ya eliminaron mentalmente de forma veloz, y es por eso que llega a una respuesta. Pero si nosotros hacemos la reconstrucción de lo que han pensado antes de marcar una alternativa o antes de expresarla, nos vamos a dar cuenta que hay algunas alternativas que se mantienen. A ver, si nosotros tenemos que la respuesta es la alternativa A, nosotros igual tenemos que seguir leyendo las demás alternativas. Ahora, por otro lado, si no estamos seguros de eliminar la alternativa A, es decir, la alternativa A no tiene algún elemento que nos permita eliminarlo rápidamente, nosotros a eso le llamamos reservarla o mantenerla. Y por lo general, ¿qué alternativas se mantienen o se reservan? Algunas donde hay actividad de los estudiantes o cuando los estudiantes reflexionan. Entonces, hay que tener mucho cuidado en marcar rápidamente. Hay algunos que marcan rápidamente, pero lo hacen mal. Y no se detienen a pensar que detrás de esa elección de una alternativa hay pues un proceso de eliminación mental. Eso es lo que nosotros tenemos que reconstruir. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un ítem muy difícil? Una pregunta muy difícil. Ah, ¿se acuerdan que había preguntas que eran extensas? Ya, mira. Imagínate que es una alternativa de 4 o hasta 5 líneas, porque hemos encontrado algunas alternativas que tienen hasta 5 líneas, ¿no? Ya. Eliminamos rápidamente esta. Mal. Todo lo demás está mal. Pero tenía un segmentito bueno, mira. Uy, pero ya no, pues como encontramos que tenía varios malos, ya lo eliminamos. O por ejemplo, ¿no? Tiene 2 segmentos buenos. Ah, pero te das cuenta que seguidito tiene elementos negativos. Por ejemplo, que les pida disculpas, que les pida que se abracen, que utiliza las normas para amenazar que lo va a sancionar, que lo va a suspender, ¿no? Ah, distractor menor. Ya, ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿La primera o la segunda? Ahora, yo sé que como dice acá respuesta correcta, todo el mundo va a decir la que está acá. Pero ¿por qué esta es la respuesta correcta? ¿Quién me da la respuesta? Tienen audios y chaga. ¿Por qué esta es la respuesta correcta? A ver, ¿quién se da cuenta? Y no le he puesto ningún color, nada, pero que ustedes mismos se den cuenta. A ver. Tiene solo un mal. Ah, pero acá también hay mal, mira. Acá hay mal y acá hay mal.
uy, me confundo, me estreso, entro en ansiedad y colapso en la pregunta. No. El primero tiene más distractores, profesor, y el segundo tiene Ah, menos distractores. ya estás contando. Eso es lo que quería que hagamos. Acá tienes 4 segmentos buenos, tienes 4 y tienes 2 malos. Ya, te puede confundir, ¿no? Ya, acá tienes tienes 5 segmentos buenos. Y ahí comienza tu dilema, ahí comienza tu crisis existencial, ¿no? Es que nosotros damos exámenes, pues yo no sé cómo puede haber maestros que capacitan y no dan exámenes. ¿Cómo harán? Se pondrán en los zapatos del otro, pero no es lo mismo, ¿ah? No es vivencial. Yo también he dado el examen, 2015 y 2018. Tenemos que cuantificar los elementos buenos y obviamente que si los cuantificamos estamos más seguros y nos percatamos, en esa alternativa A solamente hay 4 buenos y mira, hay más segmentos negativos. La respuesta es esta. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de segmentos buenos, ¿no? Muy bien. Ya está. No entiendo el comentario, no es para tanto. No. Por eso que prefiero que activen el audio, ¿no? Para tener más contexto. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es cuantificar o contabilizar o contar las estructuras buenas, nada más, ¿no? De cada alternativa para llegar a la respuesta correcta. Y esto sucede cuando un ítem es muy difícil. O sea, no siempre, esto no siempre va a ser recurrente. La historia feliz, el final feliz o el ítem facilito es así. Un elemento malo. Lo eliminamos. Encontré el elemento malo. Este era el distractor mayor y acá está la respuesta. Y tú te vas con la idea de que la respuesta correcta siempre va a ser aquel que tiene todo bien. Pero ¿qué nos hemos dado cuenta? Y ya lo hemos expresado también en esta diapositiva. Nos hemos dado cuenta que una pregunta hacía que los maestros digan la respuesta es esta y otro grupo de maestros en el chat o en el audio decían la respuesta es esta otra. Pero sucedía, ¿por qué? Porque no habían contabilizado, no habían contado cuántos segmentos buenos puede tener una alternativa, por lo cual constituye una respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Les ha pasado? ¿Hemos pasado por esto en algunos ejercicios o no? ¿O me lo he inventado? Sí, hemos pasado. Sí, hemos pasado por eso, ¿no? Y algunos maestros decían, uy, no me di cuenta, profesor, uy, no, ya, era por esto. Y esto he tenido que agregar, esto le he aumentado. Le he puesto ítem muy difícil y he tenido que contabilizar o contar, ¿no? Esto es un aporte de ustedes. Para el examen de nombramiento no había este aporte. Así que este es el logro de los maestros de ascenso, sus preguntas, sus dudas, ¿no? Muy bien, ahora vamos con otros casos, vamos con otros análisis. Ya, ¿se han dado cuenta que nosotros tenemos en la casuística, a ver, ya está. ¿Se han dado cuenta que tenemos infinitivos? ¿Qué son los verbos infinitivos? Los verbos infinitivos son aquellos que terminan en ar, er, ir. La pregunta es, muchas veces, a veces no podemos comprender rápidamente, ¿no? Y nos fijamos, dice, escoger, leerles, después decirles, en este caso decir, escoger, ¿quién hace la acción? ¿El docente o el estudiante? El docente. El docente, muy bien. Ahora, esto nos va a remitir a recordar la rúbrica número 3 de retroalimentación. ¿Y qué sucede con la rúbrica de retroalimentación? Lo que va a suceder con esta rúbrica de retroalimentación es que según las acciones que hace el maestro, vamos viendo si se va eliminando una alternativa o se va manteniendo y posiblemente esa sea una respuesta. Entonces, por ejemplo, si el maestro pregunta, eso está muy bien porque va a permitir que el estudiante responda y si el estudiante es el actor, el que hace la mayor cantidad de acciones, esa es una respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien, entonces recordemos, esta vista, la número 12, nos recuerda que cuando hay infinitivos, el que hace las acciones es el docente. Acá, por ejemplo, mira, estamos viendo una alternativa con 3 líneas de extensión. ¿Cuántas estructuras? Desde leerles hasta agregar una estructura, bueno, una parte, escoger hasta ellos 2 y la última. ¿Y cómo reconocemos la última parte? Porque tiene un finalmente. Ahora sí te das cuenta entonces que las casuísticas tienen estructura o no. Y mira, incluso coinciden finalmente. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. Entonces,
Este análisis nos permite saber que los infinitivos, los verbos infinitivos, son realizados por los maestros. Ya está. Siguiente. Ahora, igual, ¿no? Preguntarles, explicarle. Y acá tenemos dos casos que nos interesan. A ver, vamos observando lo siguiente. ¿Quién hacía la acción cuando hay un verbo infinitivo? ¿Quién hacía? El docente. El docente, ya, perfecto. Pero vamos a encontrar que en algunas casuísticas tenemos una estructura así, un infinitivo y un qué. Invitarla a que explique, pedirle que mencione. Ahora, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Quién hace esta acción, la que aparece como segundo elemento después del qué? ¿Quién hace El esta acción? estudiante. El estudiante. El alumno. El alumno. Entonces, mientras que el alumno haga esta serie de indicaciones, es bueno, ¿ya? Entonces, algunos maestros he visto, y por eso también lo he puesto en la diapositiva, que se confunden, ¿no? Ya, dicen, invitarle a que explique. El profesor va a explicar. No. El profesor le invita, pero el estudiante es el que explica. Acá el profesor es el que pide, pero el alumno va a mencionar. Esos son perífrasis verbales. Tenemos acá un qué como nexo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien. Este es el segundo análisis. Hay infinitivos. ¿Quién lo hace? El maestro. Pero cuando tenemos esta estructura, un infinitivo, un qué y un verbo, el verbo lo realiza el estudiante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una consulta. Si nosotros sabemos, según la rúbrica, que la retroalimentación más adecuada, ¿cuál es la retroalimentación más adecuada? Por Por reflexión o descubrimiento. Movimiento de reflexión. Bien, perfecto. Mira, entonces, ¿cómo haces tú? Ya, buscas que reflexione. ¿Y cómo haces fácilmente en tus alternativas? Ya, hay una alternativa que tiene pregunta para que reflexione y las demás no tienen preguntas. Marcas esa alternativa. Facilito, ¿no? Ya. O de repente, en tus alternativas, dos alternativas tienen preguntas, una no, eliminas la que no tiene pregunta porque no permite reflexionar, y ahí viene el problema. ¿Y cómo reconoces las preguntas? Porque no todas las preguntas promueven la reflexión. A ver, acá tenemos un problema. Nos pide que los estudiantes reflexionen. ¿Y cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? Entonces acá tenemos un problema. Que las tres alternativas tienen pregunta. ¿Y cómo pueden reconocer o cómo se dan cuenta? ¿Cómo es ese tipo de pregunta? A ver, ¿cuál se eliminaría? Porque hay preguntas que no permiten reflexionar, más bien te dicen la respuesta de forma disimulada, ¿no? A ver. Eliminaría la B, maestro. A ver, muy bien, maestra. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito 4? Ya le estás diciendo, en otras palabras, instalen un interruptor en el circuito 2. Ya le dijiste eso ya. Eso es una pregunta que ya le está dando una instrucción de forma disimulada. Esa pregunta no promueve la reflexión. Muy bien. Tampoco la C. Elimina la C. La C también, profesor. Sí, muy bien. Ya se están dando cuenta cómo son este tipo de preguntas, ¿no? O sea que de forma disimulada le van diciendo qué hacer al estudiante. ¿Qué les parece si quitan una pila de circuito? O sea, le estás diciendo, hey, quiten una pila de circuito 2 y ya está su solución. Y la pregunta que promueve la reflexión es esta. Pero a ver, ¿y cómo diferencias esta pregunta de las anteriores? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué característica tiene esta pregunta? A ver, para que puedan ya encontrar un patrón, puedan encontrar su propio truco. ¿Cómo es esta pregunta? Otra manera. ¿De qué otra manera? Es una pregunta Abiertas. Muy bien. Son preguntas que no le indica de forma disimulada ningún procedimiento. Acá sí. Incluso tenemos el verbo, ¿no? Instalen un interruptor, quiten una pila, pero ahí, ¿de qué otra manera pueden colocar los elementos? Nada, no hay ninguna orden, es una pregunta abierta. Muy bien, ¿eh? Ya está. Bueno, en la anterior vez que vimos este tema, acá se acababa, ¿no? Pero ahora vamos a ver 3 diapositivas más que han surgido fruto del análisis.
este tipo de pregunta rompe con lo que hemos hecho. ¿Por qué? Dime, ¿las alternativas son extensas? ¿Hay estructura en las alternativas? ¿Qué me dicen? Son cortas. Son cortas. No, son cortos, profe. Si son cortitas, entonces, ¿qué hacemos ahí? Si son cortitas, ¿dónde está que la estructura? ¿Dónde está que mal, bien, mal? Uy, ¿ahora qué hacemos? No me prepararon para esto. Uy, no, ya, qué mal ese profesor. No le compro su libro. No. El final decide. Ah, ya, pero vamos por partes, no corran. Ya, mira, primero vamos por partes. Va a haber casuísticas, no necesariamente de este tipo con procesos pedagógicos, ¿no? Va a haber casuísticas en los que tenemos acá un caso extenso y las alternativas no son extensas, no son acciones que hace el docente, sino más que todo son conceptos. Sí, ¿han visto sus cuadernillos o no? No todas las alternativas siempre son extensas. Está variado y en algunas preguntas son preguntas teóricas, ¿sí o no? Pero ¿por qué le llamamos casuística? Porque la casuística está en todo el ítem, excepto en las alternativas. Muy bien. Ahora, en ese caso, ¿qué tienen que hacer ya? ¿Qué tienen que hacer? Me refiero en las preguntas donde tienen un caso y las alternativas son cortas. No me refiero a este tipo de preguntas específicamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Escucho y retroalimento. A ver. Uy, todo callado. Tomar en cuenta la última acción. No, ustedes están viendo de forma particular. Ya me he dado cuenta que tengo que variar, no, ustedes están fijándose en el tipo de pregunta. A ver, vamos. Son buenas para las plantas porque hacen que crezcan mejor y más bonito. Ya, muy bien. Ya, a ver, vamos maestros, por partes, ¿ya? Lo que yo quiero demostrar acá es que con esto rompemos la regla. A ver, estamos en la pista número 15, ¿ah? Ya. Ahora mira acá. ¿Qué es lo que nosotros hemos recomendado que hagamos en la situación? Y ahora sí. Y ahora sí, tenemos el audio abierto. ¿Qué es lo que teníamos que hacer con la situación? Te estoy buscando una retroalimentación por descubrimiento, no te estoy diciendo así, explicando. ¿Qué teníamos que hacer con la situación y por qué era importante la situación? No hacíamos nada con la situación. Ya, ahora sí está activo, ya. ¿Qué hacíamos con la situación? Ahora el audio Marcar las palabras clave. Claro, marcar palabras clave, ¿sí o no? Porque estas palabras clave de la situación te servían para 2, 3, 4, hasta 5 preguntas, ¿o no? Ya, Sí. Ahora, dime, estoy en la 15. Por favor, olvídate que este tema es de procesos pedagógicos. No lo particularices. Ya me he dado cuenta que voy a tener que cambiar el material de nuevo. Piensa que este es un caso cualquiera, pero que tiene una particularidad, que tiene un caso extenso y sus alternativas son cortitas nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si ya no puedo marcar las estructuras, ya no puedo ver las estructuras de cada alternativa, ¿qué tengo que hacer? Como es diálogo, la última acción hay que tomar en cuenta. Es que esa pregunta es para... Subrayar las palabras Marcamos clave. las palabras claves. Las palabras clave del caso, las palabras clave del caso, ya, ahora. Para poder marcar las alternativas con certeza. Claro, eso quería escuchar, muy bien, ya está. Cuando tengan una pregunta de este tipo, me refiero en general cuando hay un caso extenso y las alternativas son cortitas o son conceptos, ¿se acuerdan de esas preguntas que decía empatía, escucha activa, que decía resiliencia? Ya, igualito. Para ese tipo de preguntas, tú tienes que marcar las palabras clave acá. ¿Cómo tú sin resaltar, sin subrayar, te vas a aventurar a descartar? Yo no consigo eso, yo siempre con el lápiz voy circulando. Entonces, por ejemplo, yo resaltaría acá que Diego y Catalina conversan muy animados, ¿no? Y bueno, dice Catalina, a ver, ruidos externos, por eso es que nos muteamos, ¿ves? Pero y nos perdemos la oportunidad de poder interactuar. Por eso es, ¿ya? No, listo, ahora sí. Mira, en el jardín de mi casa hay lombrices y mi mamá dice que no las debo sacar porque las lombrices viven en la tierra.
Y son largas y delgaditas. Una consulta, ¿qué están expresando acá los niños? ¿Saben o no saben qué son los lombrices? Sí, las Sí saben, características de las sí lombrices. ¿Saben qué están expresando? previos. Saberes Saberes previos. Saberes previos. Saberes previos, ya. ¿Y qué más pueden decir de las lombrices, niños? Y Catalina sigue. ¿Son buenas para las plantas? ¿Y qué comen y se comen las hojas que están muertas? Uy, Catalina y Diego tienen saberes previos. Y la docente vuelve a preguntar, ¿a qué te refieres, Diego? Es que las he estado viendo en la maceta, se comen las hojas. Uf, show de saberes previos. Cuando los estudiantes pueden responder, saben la respuesta, saberes previos. Ahora, vuelvo a la estrategia general. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando tenemos una casuística cuyas alternativas son cortitas o son de concepto, no son extensas? Tenemos que marcar Subrayar las palabras claves. Claro, si no, oye, yo no concibo si es que tenemos esto, pero sin resaltar, ¿no? O sea, imagínate que todo esto deja de estar amarillo. Ya no tendría sentido, no sería tan fácil descartar, ya no tendríamos todo tan claro. Imagínate que divagas, porque también he dado examen, en algunos momentos divagamos, ¿no? Nos ponemos a pensar, ¿qué estará haciendo mi familia ahora? O ahora, ¿cómo conseguiré la movilidad para regresarme a mi casa? Divagamos a veces o no. ¿No les ha pasado? Ya, pues. Pero ya, cuando tú te vuelves a conectar con la pregunta y regresas a la pregunta después de haber divagado, porque suele pasar, pero ya está resaltado, encuentras el hilo y ya no te pierdes, ¿ya? Porque ese proceso de divagación también sucede o no sucede, ¿no? Muy bien, entonces, el consejo es, cuando sea una casuística con preguntas cortas, marquemos palabras clave. Ese es uno. Ahora dos. Y ya me di cuenta que debo variar esta diapositiva con otra más. Cuando tenemos un tipo de preguntas, cuando aparecen procesos pedagógicos, ahora sí le doy la razón a una maestra que me dijo el truco hace rato. Pero yo quería que ustedes entiendan que las palabras claves suceden para este tipo de preguntas que no están contempladas en las estrategias que hemos visto al inicio, ¿no? Que la estructura, que estructura bien, mal, bien, acá no se cumple eso, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una pregunta de procesos pedagógicos, ¿cuál se debe marcar? ¿El proceso pedagógico que aparece durante más tiempo o el primer proceso o el último proceso pedagógico? ¿Los escucho? El último. El último. Y eso muy pocas veces lo han escuchado, ¿no? Pero ahora con la constante práctica ya lo han vivido y se han dado cuenta, ¿no? Ya. Pero hay un detalle. Este tipo de ejercicios de procesos pedagógicos, yo me he dado cuenta que aparecen más en inicial y en primaria. Por ejemplo, en inicial y primaria, más aparece el término andamiaje, pocas veces aparece retroalimentación. Y en el caso de secundaria, en vez de utilizar andamiaje o en vez de utilizar este tipo de preguntas con un caso y que diga qué proceso hay, mayormente hay retroalimentaciones nada más. He visto en algunos cuadernillos poquísimos de otras áreas, pero poquísimos nada más, poquísimos ítems así. Pero en cambio esto abunda mucho en inicial y primaria. Ahora sí, una consulta, y también estamos haciendo un repaso. Para que exista retroalimentación, tiene que haber una condición primero. ¿Qué condición tiene que haber para que haya retroalimentación? ¿Por qué creen que yo enciendo sus audios? Tiene que haber una duda, un desconocimiento del estudiante. Una reflexión. Tiene que haber una duda, tiene que haber una respuesta del estudiante, tiene que haber un error o algo que hay que mejorar. Perfecto. ¿Se han dado cuenta que si yo estaba en el modo mudo, así todos muteados, ya no me sale mi retroalimentación? Porque ¿qué hay que retroalimentar? Podría retroalimentar por el chat, ¿no? Pero si tampoco escribiesen por el chat, ¿qué voy a retroalimentar? ¿Qué error? Nada. Entonces, una condición para que haya retroalimentación es que haya una duda, incertidumbre, o por otro lado, que haya un error. Entonces, dime, ¿en este caso hemos visto conflicto cognitivo, que es duda, incertidumbre o error? No hay. Entonces, ¿qué va conflicto cognitivo? Y si no hay conflicto cognitivo, obviamente, tampoco hay retroalimentación, porque los estudiantes desde un inicio ya saben qué son las lombrices. Si no hubiesen sabido qué son las lombrices, ahí hubiesen retroalimentado. ¿Cuál es la respuesta? Saberes previos. Ya tenemos esto bien claro, ¿no? Pero ojo, el primer momento de esta estrategia fue marcar palabras clave de la casuística. Y esto se aplica para cualquier tipo de ítem, así sea cortito, no.
Pero si es un ítem cuyas alternativas son cortitas, que son conceptos, es obligatorio que marques palabras clave. Si no, no te va a salir, ¿ya? Yo sé que no podemos ingresar otros útiles, otros objetos, pero con el lápiz trata de circular. El subrayado es esto, el subrayado es esto. El circulado es que tú le hagas una especie de bolita o elipse, ¿ya? O viendo tú, ¿no? Cómo te sientes más cómodo, cómo te sientas más cómodo. Muy bien. Siguiente caso. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué hacemos en este caso? Cuando tenemos no, sí, no. Esto me lo han pedido, ¿ah? A ver, ¿qué hacemos? Eliminamos los no o los sí. A la pregunta. Ya Eliminamos está. la que no es. O sí, ya está. Pero acá viene un problema y me he dado cuenta de algo también, ¿ah? Me he dado cuenta que el eliminar o el no o el sí ya es un aspecto de darse cuenta de algo obvio. Y creo que cuando los maestros expresaban en el chat, profesor, no me sale ese tipo de ejercicios, tengo problemas con el sí, con el no. Claro, el problema está en que nosotros debemos practicar bastante cuáles son los trucos o cuáles son los consejos o las pautas teóricas del ministerio, porque si no, no vamos a saber si es sí o es no. Vamos a hacer este ejercicio que he extraído de conocimientos pedagógicos generales. No lo he extraído de especialidad exactamente, ¿ya? Porque si no iba a haber problemas. A ver, mira, lo voy a leer, ¿ya? En la clase de matemática, un docente propone a sus estudiantes de quinto grado de primaria resolver una situación problemática en grupos. Para ello, los estudiantes se han ubicado en diversos lugares del salón. Algunos grupos permanecen en sus sitios y discuten sobre las formas de solucionar la situación. Otros grupos se han dirigido a la biblioteca de aula para revisar algunos libros y otros grupos se han sentado en el piso para realizar gráficos en un papelógrafo que les permita resolver la situación. Mientras tanto, el docente se desplaza por el aula, orientando las dudas de los estudiantes. ¿Este clima de aula favorece el aprendizaje? ¿Por qué? Y ahora sí, dígame. ¿La respuesta es sí o no? Sí, la respuesta es sí. A ver. Es sí. Ojalá que encuentre un no para retroalimentar, pues. ¿Qué haríamos sin retroalimentación? Tiene que haber error, pues. El error como oportunidad de aprendizaje. Si no, bueno, escuché un sí o dos sís en forma oral, en el chat veo un sí. Los demás no saben, no opinan. Ya, maestro, Bueno, yo digo no. No, profesor. Yo digo no, retroalimentenos. No, no. Se elimina los no. ¿Saben en qué ha pasado acá? Es que no hemos marcado las palabras clave del caso, ¿sabes? De nuevo. Hay que marcar, profe, hay que marcar. Claro, pues, ¿cómo yo puedo decir sí o no si no sé nada del caso? O sea, yo lo he leído mentalmente, ustedes lo han leído mentalmente, yo lo he oralizado ya, pero no sabemos cuál es el mapa. Acá tenemos un mapa de la casuística, porque hemos resaltado. Sabemos que acá están respondiendo y hay saberes previos. Acá no tenemos nada, no hemos resaltado nada todavía. A ver, mira, dice que los estudiantes se han ubicado en diversos lugares del salón. Algunos grupos permanecen en sus sitios y discuten sobre la forma de solucionar. Oye, ¿los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo? ¿Los estudiantes están en un proceso de aprendizaje, ¿sí o no? No es que están jugando. Sí, sí. Eso es lo sí, que yo me doy están... cuenta porque he resaltado eso. Perfecto, maestro. Después dice que otros han ido a la biblioteca, ¿no? Se han ido a la biblioteca del aula para revisar libros. También están aprendiendo. Y otros grupos se han sentado en el piso. Eso tal vez a algunos maestros no les guste, ¿no? ¿Cómo es posible que se sienten en el piso? Esto es desorden. No, pero mira, ¿qué están haciendo ahí? Están haciendo gráficos en un papelógrafo. Entonces no están sentados ahí por las puras. Están sentados porque ahí están graficando. Y están graficando para resolver la situación. Y el docente no está leyendo su periódico. El docente se desplaza por el aula. Entonces, ahora sí, con estos elementos ya sabemos claramente que la respuesta es Sí. Sí. Si la respuesta El ya docente no pierdo retroalimenta, tiempo, profe. ya no pierdo tiempo leyendo los noes, ¿sí o no? Hay tanto que querían estrategias, profesor, quiere estrategias para ganar tiempo, por eso me gusta el método dado, porque gano tiempo, sí, ganas tiempo, pero no respondes bien. ¿Ya? Entonces, mira, ya, acá están los noes, están eliminados, ya, perfecto. Ahora la respuesta es sí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Otra vuelta. A ver, cuidamos los audios.
Ya, si hay una intervención normal, pero una intervención clara. A ver, mira, tenemos acá el sí. Y vamos a leer. Cuando los estudiantes están fuera de sus carpetas se sienten motivados. Solo cuando los estudiantes están fuera de sus carpetas se sienten motivados. Esto contradice lo que hemos resaltado. No es porque lo que nosotros creamos. No. ¿Quiénes somos nosotros? Es que la B está contradiciendo lo del texto. Porque dime, ellos están trabajando, pero no necesariamente fuera de sus carpetas. Porque dice que hay algunos que permanecen en sus sitios y están discutiendo sobre la forma de solucionar la situación. Esto que hemos resaltado acá contradice lo que está acá. Por eso estamos invalidando, no por lo que estamos pensando nosotros. Claro, no necesariamente. Este solo, ahí invalida esta respuesta. Y los estudiantes ponen en práctica sus diferentes habilidades para resolver la situación. Sí, ¿no? Incluso más allá de la aparente desorden. ¿Cuál es la respuesta? La C. Entonces, ahora se han dado cuenta. ¿Cómo es que eliminan o cómo es que responden a un sí o un no cuando hay este tipo de preguntas? Primero hay que Tienen marcar resaltar. las palabras clave. Es por eso que había maestros que me decían, profesor, siempre fallo con la sí, con el no, y habíamos hecho bastantes con sí o con no en distintos temas que hemos visto, ¿no? Y es que falta esto, falta que resalte, ¿ya? Yo oralizo, pero ustedes son los que tienen que resaltar, ¿ya? Bueno, yo resalto sí, pero cuando retroalimento. Eso es cuando ustedes ya me dicen la respuesta por el chat o por el audio, ¿no? Cuando hay ocasión. Siguiente tipo de pregunta. Profesor, cuando hay ahora 3 alternativas y nos preguntan por el sí o el no, ¿cómo hacer cuando hay 3 alternativas? Imagina que no existe la A y solamente tenemos la B, la C y la D, ¿no? A, B, C. Igualito, la misma estructura. Más bien ahí es Ahí te van a poner 2 sí. Claro, te van a poner 2 sí, o si la respuesta es no, te van a poner 2 no y un sí. Y ese tercer elemento es fácil de descartar. Tu problema va a estar entre estos dos. Y ahí va a aparecer distractor mayor y respuesta. Pero ya te estamos preparando desde ahora para que sepas cómo actuar, ¿no? Otro detalle, maestro Iván. Otro detalle, que ya no es tan común este sí o no. Fíjense en sus cuadernillos, a ver, sobre todo en 2018 y 2019, en el caso de ascenso. A 2017 también es el lado, en su Google Drive. Sí. Fíjense a ver si cuando hay 3 alternativas, hay sí o no. Yo he encontrado más este tipo de ejercicios cuando es del 2017 para abajo. Ahí he encontrado más. Un ejemplo, esto es de ascenso de 2015 de primaria. ¿Ya? Este es un ejemplito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por esa parte, ¿ya? Pero igualito, el maestro Iván ha hecho una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de pregunta, pero con 3 alternativas? Es lo mismo, solamente que ya tienes uno descartado, ¿no? El que no responde a la pregunta, ese único se elimina y te quedas con 2 y busca la palabra clave y ya está. Muy buena pregunta. Ahora sí, primero, antes de explicarles, voy a hacer por descubrimiento. Voy a oralizarlo y ustedes me van a dar la respuesta. Y se van a dar cuenta que esta diapositiva 17 tiene algo distinto a lo que hemos visto en esa estrategia. ¿Se acuerdan que en esa estrategia tenemos elementos malos que vamos identificando? Ya. Van a ver que en esta diapositiva 17 se rompe esa regla. Por eso le he puesto. ¿Ya? Ya, primero lo voy a oralizar. Una docente le pide ayuda al docente de aula innovación pedagógica, pues desea lograr una mayor participación de sus estudiantes y por eso planea establecer estrategias de gamificación y con ayuda de tecnología durante las sesiones. ¿Cuál de las siguientes es la sugerencia más pertinente que puede dar el docente de aula innovación pedagógica a la docente? Ahora sí, van leyendo en silencio y me van respondiendo, ¿ya? Si hay que retroalimentar, vuelvo a encender el audio, para que no haya maestros que digan rápidamente una alternativa y incomoden a los demás.
Hay 11 respuestas en el chat. Y son variaditas. Están entre B y C. B y C. Ya, ahora sí hay audio para retroalimentar. ¿Qué han hecho acá? Marcar palabras clave, pues dice estrategias de gamificación. Nada más. Más bien las palabras clave estaban en las alternativas, ¿no? Pero Sí. dime, ¿acá era fácil eliminar? O sea, tú lees la A y dime, ¿puedes eliminar la A o no? ¿O cómo es que la eliminas? ¿O qué sucede con la A? A ver, escucho. Maestro, por ejemplo, en mi caso yo sigo lo que usted nos ha dicho, que primero tenemos que leer las 3 alternativas y de ahí recién marcar, ¿no es cierto?, las palabras que nosotros creemos que va con gamificación. Yo he entendido usted en la clase que ha dicho que gamificación viene con juegos, tablets, computadoras. Por eso yo me guío y para mí, ¿no es cierto?, elimino la A, elimino la B y la respuesta es la B. Perdón, elimino la A y la C y la respuesta es la B. Ya está. Esa es la reconstrucción, ¿no? Del proceso. Ahora, ¿y por qué eliminó la A, por ejemplo? A ver, si dice que eliminó la A, ¿por qué la eliminó? Porque dice en función de la base curricular también. Ah, hay un detalle, o sea, esto se puede generalizar a todas las casuísticas, es decir, en todas las casuísticas, cada vez que veo función del avance curricular lo elimino, o solamente funciona para este ejercicio. Eso es lo que quiero... Para este ejercicio. Para este ejercicio. Ejercicio, muy bien. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta, ¿ya? Ya estamos en un proceso superior de análisis, ¿ah? ¿Se han dado cuenta que yo tengo trucos generales? Por ejemplo, para enfoque intercultural o para resolución de conflictos de alumnos, hay palabritas clave, ¿no? ¿Cómo te sientes? O mantén la calma. O en el caso del enfoque intercultural, enriquecimiento mutuo, o diálogo de saberes. Profesor, Escucho. profesor, mira, en la parte de donde dice una docente le pide ayuda al docente al DAIP, dice, Ajá. que lo que ella quiere es lograr la mayor participación de estudiantes, ¿ya? Y ella quiere utilizar estrategias. Y en la A dice que ella va a organizar los contenidos, o sea, más se centra en contenidos, actividades que quiere hacer. Muy bien. Y aparte de mayor participación, muy bien, maestro Aurelio, también tenemos estrategia de gamificación, ¿no? No hay palabras clave para gamificación y se centra en contenidos, ya. Nosotros eliminamos la A, pero ¿por qué eliminamos la A? No es porque tenga elementos... Profesor, Escucho. profesor, también ahí también una palabra, bueno, para mí lo pienso así que es clave porque arriba nos está hablando sobre una mayor participación y la alternativa B dice y motiva la participación activa de los estudiantes. También Maestro Giancarlo. Sí, escucho, a ver, muy bien, ya llegamos a la respuesta. Sí, mire, maestro, yo quisiera solamente hacer acá me parece interesante, en la pregunta dice, ponen la palabra gamificación, es juegos, ¿no? Ludificación, también se usa el término ludificación, y en la respuesta B habla específicamente de juegos interactivos y animación. En cambio en la A y en la C no lo menciona, al menos de forma específica. Esa observación nada más que decir. Perfecto. Entonces, yo quería mostrar esta diapositiva porque ya había pasado la explicación con el tema anterior, ¿no? Que ha sido esta semana. Sí, esta semana ha sido. Que hay veces en que nosotros marcamos o identificamos la respuesta correcta, y ustedes lo han hecho hace bastante tiempo, pero lo que yo quería es que reflexionemos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no encontramos palabras clave en las alternativas. Es decir, nosotros eliminamos la C y eliminamos la A. Por otro lado, sabemos que la respuesta es la B, pero es porque la alternativa, que es la respuesta, tiene las palabras clave. Es importante saber entonces qué palabras clave hay por cada concepto. Y si hay alguna alternativa que no tiene esas palabras clave, se eliminan. Es decir, podemos eliminar alternativas no porque contengan algo negativo, más bien es por ausencia de palabras clave. ¿Quedó claro? Esto no se había explicado antes, por ejemplo, hace un mes, ¿no? Lo habíamos visto, sí, en la misma cancha, ¿no? Al momento de retroalimentar las respuestas, pero va a haber ítems, va a haber alternativas
en su cuadernillo de nivel o de especialidad donde va a suceder esto. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Mira que hemos visto el sí y el no, hemos visto preguntas donde hay alternativas de concepto que son breves, y hemos visto también las preguntas que promueven reflexión con interrogantes que son abiertas, y hemos visto también que por medio del infinitivo podemos saber qué acción hacen los docentes, identificar también qué acción hacen los estudiantes. Obviamente que ya sabemos identificar la estructura de las alternativas cuando estas son extensas, y ya sabemos cuándo es un distractor menor o un distractor mayor. Entonces, hasta ahí todo claro para terminar esta primera parte del video, porque voy a terminar la grabación y voy a iniciar otro video. Puedo hacer dos videos en una sola sesión, pero me interesa terminar acá o que ustedes pregunten, porque esto es la carnecita, esto es lo más importante. De una manera u otra se hizo al inicio, pero ahora al hacerlo al final, es decir, cuando ya falta una semana, ustedes ya tienen las estrategias mucho más claras. ¿Por qué? Porque los que han estado desde un inicio, ahora lo ven en retrospectiva, ¿no? Oye, hemos visto estas estrategias, ¿no? Y sí funcionan, ya. Y para los que son nuevos, les los prepara para lo que vamos a ver a continuación, porque la siguiente semana vamos a tener clases todos los días de conocimientos generales. Muy bien, entonces no hay ninguna pregunta, todo claro, porque recuerden, a mí me conviene que pregunten, porque si ustedes más preguntan, esto se va enriqueciendo más. Así que aprovechen en preguntar, ¿ya? Tienen el micro abierto. ¿No hay ninguna pregunta? Profesor Carlitos, buenas noches. Sí, escucho. Por favor, esta partecita, para no ir retrocediendo, ¿nos puede explicar un poquito? Porque tuve una reunión de la escuela y no pude ingresar, acabo de ingresar. Por favor, si esta parte que ya lo tiene aquí en pantalla, ¿me puede explicar un poquito? Gracias. Va a haber ejercicios en los cuales no eliminamos la alternativa porque haya elementos negativos o palabras inadecuadas. Va a haber alternativas que se eliminan solamente por la ausencia de palabras clave. Y en complemento llegamos a la respuesta, en este caso la B, porque hay palabras clave que van relacionadas a lo que te pide el ejercicio. Entonces, ¿para qué me sirvió la diapositiva 17? Para mostrarles que se eliminan alternativas, no solamente porque contiene palabras inadecuadas o palabras que vayan en contra de la teoría presentada en el caso, sino porque la ausencia de palabras clave. Esto, a ver, ¿qué dice acá? ¿Qué pasa si no sé de qué trata el concepto? Por ejemplo, gamificación. Esa sí es muy buena pregunta. Maestros me han mandado una pregunta por interno, sí, ajá. Una pregunta por interno me han mandado, ¿no? ¿Y qué pasa si no sabemos ni siquiera el concepto de gamificación? Ese es el problema de no prepararse. Si bien yo no soy de las personas que asista a cursos para prepararme para mis exámenes de nombramiento, ascenso, nunca he asistido a Auge, a Piaget, no, nunca he asistido, más que todo yo mismo leía, ¿no? Y es por eso que publiqué el libro, para que ustedes también tengan esa habilidad y lo vayan practicando, ¿no? De ir, ustedes mismos encontrando la estrategia mediante el libro que le da la teoría y sus cuadernillos, ¿no? Solamente con los cuadernillos ya vas encontrando un patrón, un rubro. Ya depende de cómo tú estudies o de dónde te capacites, que te brinden por lo menos los conceptos. Porque si nosotros no sabemos el concepto, nosotros no sabemos qué es gamificación, por más que intentemos descartar, no tenemos herramientas, no tenemos insumos para poder descartar. Si no sabíamos qué es gamificación, ahí sí ya no funcionaba nada, ¿ya? Muy bien. Profesor, con respecto a eso ya estoy de acuerdo en que de repente no conocemos el concepto, por ejemplo, ahí de gamificación, pero de repente yo me puedo guiar por el propósito de la profesora, de que está diciendo que la profesora quiere lograr una mayor participación. Y acá en la alternativa sí se evidencia y motiven la participación activa. Puede ser que por ahí también puede que me guíe para llegar a la respuesta. Claro. Pero también, si solamente te centras en ello, por ahí que te puede desviar un poquito, que proponen nuevos temas, así también propones, hay mayor participación, ¿no? O que investiguen y aprendan autónomamente, así también hay mayor participación. Por eso era clave encontrar el concepto, ¿no? Tener un conocimiento parcial del concepto, de la teoría, te da mayor probabilidad de fallar, ¿no? O que el distractor mayor te pueda engañar y así falles, ¿no? Eso sí también sería una reflexión, ¿no?
Muy bien, por eso, o sea, más que todo, escucho. Maestro, permítame, usted está dando ejemplos generales, pero hay algo que se me ha quedado a mí y no puedo. He visto los videos y no encuentro las palabras, o sea, no encuentro el tema. Usted hablaba que una de las alternativas era el parafrasear lo que el estudiante decía, pero ¿a qué corresponde? No sé si esa rúbrica, no encuentro como por ejemplo aquí gamificación es de los juegos, etcétera, y no encuentro esta respuesta que se me ha quedado aquí en la cabeza, he revisado, vuelvo a repetirle los videos, pero no encuentro, no sé cómo podría ser usted, esclarezcame por favor. A ver, eso es escucha activa. Sí, escucha activa. Escucha activa, ay maestro, gracias. Le juro que lo tenía ahí, creo que va a venir bastantes preguntas de eso. Gracias, muy amable. Escucha activa está en principios de la educación peruana, escucha activa está dentro de las rúbricas de evaluación de desempeño docente, ¿no? Eso sí hay que recordar. Claro, la maestra me dice por interno en el chat, me dice que, claro, cada concepto tiene su propio truco. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Acá en cada uno de los temas. En el caso de que usted se acuerde el truco, pero no se acordaba el concepto, ¿no? Sí, eso también suele pasar. Sí, maestro, sí, gracias, muy amable. Parafraseo es la escucha activa. Lo bueno está que cuando nosotros estamos en el examen y nosotros no tenemos demasiada teoría, como que te dan 5 horas de teoría sobre qué es una casuística o 6 horas de teoría sobre lo que es el aprendizaje significativo, y solamente te sientas en trucos, no colapsas. Muchas veces hay maestros que colapsan en el examen porque van con exceso de teoría. Eso también suele pasar. Conversando, yo no soy de mucha teoría al momento de dar un examen. Muy bien, listo. Entonces, no hay ninguna pregunta más para terminar la primera parte del video, ¿no? Y este video sí lo voy a subir al canal de YouTube, porque ya hace tiempito había que subir un nuevo material. No hay ninguna preguntita más, ¿no? Ya. No, muchísimas gracias también por el reforzamiento, profesor. Listo, gracias a usted por su pregunta, porque... Profesor, muy claro. Claro. Gracias a ustedes he mejorado más, pues. Si no preguntan o tienen dudas, ya no se puede mejorar más. Muy bien.